No vamos a grabar. Bueno, ya estamos grabando. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Cárdenas y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias de la Educación. El propósito de esta entrevista aquí con mi compañero de la institución, Andrés Quintero, docente de sociales, es identificar algunas problemáticas educativas presentes en nuestro contexto institucional, especialmente aquellas relacionadas con la competencia digital y la creación de contenidos educativos eh, para la enseñanza de inglés como una segunda lengua por medio de otras asignaturas, sea sociales, sea informática, sea cultura física, bueno. Eh, el interés surge pues por la limitación en el acceso a recursos digitales que presentan los estudiantes, pues nosotros trabajamos en una comunidad vulnerable que se caracteriza por la falta o la falencia en este tipo de recursos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a tratar con el profesor Andrés algunos aspectos clave. La primera área que quiero discutir con usted, profesor Andrés, es las problemáticas educativas actuales. Y para esto quiero hacerle la siguiente pregunta. Desde su experiencia como docente en el área de sociales, ¿qué tan importante considera que es actualmente el desarrollo de competencias digitales en los estudiantes y cuáles son las principales dificultades que observa para alcanzarlas en la educación pública en particular, que es nuestro campo de acción, digamos? Bueno, buenas tardes. Bueno, sí, pues como usted lo dice, trabajamos en un contexto en el que yo diría que el acceso a recursos digitales y específicamente a dispositivos que faciliten, digamos, el manejo de información digital que hoy en día es tan importante, pues es una barrera muy grande que hay particularmente en la institución. Eh, Hay también falencias en la infraestructura tecnológica con la que cuenta el colegio, y eso pues también dificulta los procesos de formación que vinculen contenidos digitales o que permitan desarrollar competencias digitales en los estudiantes. Diría yo que tiene que ver también mucho pues con, ahí hay una responsabilidad por supuesto también de las autoridades, ¿no?, educativas, la asignación de presupuestos para que se puedan dotar de los recursos que se necesita la institución, empezando por el acceso a computadores, una buena red de internet. Creo que en eso hay bastante por mejorar todavía. Sí, señor, tiene toda la razón. Precisamente es un tema que acabamos de tratar en la primera actividad de esta asignatura. Las políticas educativas, ¿no? Y el impacto que tienen en estos contextos cuando no logran llegar a estas comunidades, sea por el motivo que sea. Bueno, otro aspecto que quiero tratar es el ya algo más contextualizado en nuestra institución. Entonces, pensando específicamente en la institución educativa Francisco de Paula Santander, em, ¿qué limitaciones identifica en docentes y estudiantes respecto al uso pedagógico de la tecnología y la creación de contenidos digitales? Bueno, pues de parte de los docentes yo pienso que primero hay todavía mucho temor frente al uso de tecnologías, de recursos digitales en general. Eh, digamos que yo creo que eso también está muy condicionado a la falta de formación también y de capacitación en ese sentido. Creo que hay algunos intentos, ¿no? Últimamente he visto que se han aumentado los espacios de capacitación, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de inteligencia artificial, gamificación y demás, pero creo que todavía estamos muy, muy cortos en eso. Y sobre todo, diría yo que los docentes que de pronto eh,
de pronto, digamos, tienen mayores dificultades para el uso de este tipo de herramientas, se vuelve como un escenario que le genera un poquito de temor, ¿no? Digamos que ya estamos muy acostumbrados al uso de la guía, al uso, digamos, digamos, a lo que siempre se ha hecho, entonces cambiar eso genera un poquito de resistencia y creo que hay, pues también hay que trabajar en eso, digamos que creo que también es verdad que muchas veces los docentes tenemos muy poco espacio para poder, digamos, capacitarnos, tiempo para poder diseñar nuevas estrategias. Esto no es solamente de querer hacerlo, sino también poder contar con los espacios para ello. Y yo creo que esa es una dificultad. Y también, y con respecto a los estudiantes, yo creo que, y es algo que no le corresponde solamente a los estudiantes, sino en general a la comunidad educativa, sí es pertinente discutir, por lo menos poner sobre la mesa el debate acerca de el uso ético de los dispositivos electrónicos en los procesos de aprendizaje, porque yo creo que la postura que se ha tomado, por lo menos mayoritariamente, no solamente en el colegio, sino en general en la educación en Colombia, es una postura de prohibicionismo, ¿no? Como de que el celular es la herramienta que genera distracción, que no permite que el estudiante se concentre y demás, pero yo creo que ya está más que demostrado, no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, que hoy en día las herramientas digitales son súper necesarias y creo yo que frente a eso todavía hay una actitud muy conservadora que hay que evaluar. Gracias, profe Andrés. Sí, sí, comparto esa idea. Me parece que este analfabetismo digital, si pudiéramos llamarlo así, es algo que se debe atacar, ¿no? O sea, en la actualidad no podemos trabajar nuestras clases alejados de esta realidad, ¿no? Que es un mundo digital del que los estudiantes y y los docentes hacen parte. Y sí, debe haber cuando yo digo atacar, me refiero a formar al docente en el uso de estas herramientas digitales, por ejemplo. Sí, señor. Bueno, Estoy de pasemos acuerdo. entonces ahora a, a ciertos factores asociados a esta problemática. La pregunta que quiero hacerle es, ¿en qué medida factores como la conectividad, la disponibilidad de dispositivos, la formación docente, estos justamente que hemos mencionado, y las condiciones socioeconómicas de las familias influyen en el desarrollo de estas competencias digitales? Sí, bueno, justamente considero que particularmente en el contexto en el cual nosotros trabajamos es una variable supremamente importante, ¿no? Las condiciones socioeconómicas de las familias son una barrera, ¿sí? Dificultan el acceso a este tipo de recursos, empezando porque, digamos, en el caso del colegio donde trabajamos nosotros, la mayoría de las familias no tienen acceso a un computador, ¿sí? Muchas veces los estudiantes hacen las tareas es desde el celular y hay familias en las que, por ejemplo, solamente el papá o la mamá tiene celular y entonces el estudiante debe esperar a que el papá llegue a las 9 de la noche a la casa para que le preste el celular y poder hacer la tarea. Entonces el niño se va acostando 10, 11 de la noche haciendo la tarea porque entonces eso ahí genera primero, eso es hay una barrera para el acceso a este tipo de recursos, ¿no? Eh, Creo que eso es un elemento importante y en el colegio pasa exactamente lo mismo. Vamos a ver de pronto con qué recursos tecnológicos cuenta el colegio, pues son bastante limitados. Los computadores que hay, pues no llegan ni siquiera a cubrir el 10% de la cantidad de estudiantes. Nosotros tenemos cerca de 800 estudiantes y la disponibilidad de computadores no llega ni, yo diría que ni al 10%. Eh, la calidad también, por ejemplo, de la conectividad es bastante limitada y todo eso va dificultando ese tipo de procesos, ¿no? Muchas veces me ha pasado que uno planifica una clase con recursos digitales y a veces tiene uno que hacer mil maromas para poder llevar ese recurso a la clase, ¿no? Prepararlo muy bien desde antes, descargarlo, buscar las herramientas para que el estudiante acceda al recurso. Mucho más si quisiéramos hacer un tipo de actividad más interactiva, por ejemplo, en el aula, eh, para lo cual se requeriría que por lo menos hubiera una disponibilidad de equipos que en el momento no se cuentan ni en el colegio ni mucho menos en las casas. Sí, sí. Entonces,
Efectivamente, las condiciones socioeconómicas influyen, ¿no? En el desarrollo Total. de estas actividades. Eh, bueno, ¿cómo podríamos entonces fortalecer? Porque, bueno, los chicos, uno de los problemas es que no cuenten con los dispositivos en casa o que en el colegio cuenten con los dispositivos, pero no sean lo suficientes, pues, para cubrir la necesidad. Eh, pero el hecho de en casa, por ejemplo, que los chicos tengan un dispositivo como el celular y que sus papás que deben acompañarlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje no están capacitados para el uso de estas herramientas digitales o que los mismos chicos desconocen cómo trabajarlas. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros fortalecer, ¿sí? Las competencias digitales, que, pues deben ser una prioridad en la educación, ¿no? En la actualidad, ¿sí? ¿Qué impacto podría tener en el aprendizaje y en las oportunidades futuras de los estudiantes fortalecer estas competencias? Bueno, pues primero el por qué, ¿no? ¿Por qué es importante? Yo considero que en el mundo en el que estamos hoy, la formación en competencias digitales debe ser una prioridad. Eh, yo siento que estamos en un mundo cada vez más saturado de información. Hoy en día los estudiantes eh, tienen acceso a toneladas de información al día y es un escenario completamente distinto al que quizá de pronto experimentamos muchos de nosotros cuando estudiamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando nosotros nos dejaban las tareas, uno debía ir a la biblioteca, hablar con la bibliotecaria, pedirle asesoría, y a ver en qué libro puede estar, y le sacaba a uno 5 libros y uno buscando toda la tarde la respuesta a la tarea. Hoy en día el problema no es ese, porque uno está a un clic en el celular, una búsqueda rápida en Google me arroja la información, y creo que las competencias digitales deben estar más que todos orientadas a brindarle a los estudiantes la posibilidad de seleccionar, de analizar, de contrastar la información desde una mirada crítica, ¿no? No simplemente creyendo todo lo que lee en Internet. Eso por un lado, y creo que resistirse a eso es resistirse a la evolución natural que desde hace ya varios años está viviendo el mundo. Eh, eso por el lado del por qué es importante, ¿no? Ahora, ¿qué se debería hacer? Para poder fortalecer esta parte, yo creería que primero es que, vuelvo y lo digo, debe ser parte del debate en la comunidad educativa y en todas las comunidades educativas de los colegios, el tema del uso ético de los dispositivos electrónicos como una manera de acceder a recursos digitales que pueden potenciar los procesos de formación eh, en cualquier asignatura, ¿no? Yo creo que eso, frente a esto se ha hecho un abordaje muy tímido. Todavía no hay una legislación en Colombia, por lo menos, digamos, que sea clara y contundente al respecto. Se le ha dado autonomía a las instituciones educativas para diseñar o establecer estrategias para esto, pero creo que en ese sentido todavía el camino recurrente es el prohibicionismo. Creo que es algo que se debe valorar urgentemente y creo que de ese debate deben ser parte no solamente los estudiantes, los docentes, que por supuesto son los actores protagónicos de todo este proceso, sino que también deben ser parte los padres de familia, porque creo que esa es una debilidad que tiene el sistema educativo en general y es que hay poca vinculación de los padres respecto a estas políticas, ¿no? Entonces, eh, para que los padres sean los primeros que eh, ayuden en la casa con esta, digamos, con esta, yo diría que es algo que es una urgencia y es que el estudiante aprenda a usar de manera ética los recursos de los que hoy disponemos y no simplemente como la que le sopla las respuestas de la evaluación, que es como hasta ahora se ha hecho y creo que eso tiene que ver mucho también con que se prohíbe y como se prohíbe no se aborda y como pues no se discute, digamos que de todas formas se usa, pero se usa a partir de la ignorancia muchas veces. Sí, sí, bueno, de acuerdo con eso. Esto en cuanto al uso, ¿no? Digamos, al o prohibicionismo que usted menciona. Entonces ahí deberían atender esta situación, como usted lo dice, los profes, los papás y las directivas. Bueno, pero ahora
ya para pasar a la última pregunta, para cerrar, quiero preguntarle, profe, eh, estos actores que usted menciona, los docentes, las familias, los directivos, ya no desde el punto de vista del uso y el provisionismo de la herramienta, sino más bien hablando de la brecha digital que existe, ¿cómo podrían ellos, incluyendo también a las entidades gubernamentales, cómo podrían ellos reducir de alguna manera esta brecha digital, sí, y fortalecer las competencias en estos contextos vulnerables? Ya con esto cerraríamos nuestra entrevista. Sí, bueno, yo creo que esta problemática, en este caso, las soluciones deben empezar eh, porque hayan unas políticas públicas que permitan que las instituciones educativas eh, puedan desarrollar procesos de formación en competencias digitales. Difícilmente esto se va a poder hacer mientras las instituciones muchas veces no cuentan ni siquiera con una red de Internet estable. Entonces creo que por ahí hay que empezar. Las entidades gubernamentales deben comprometerse con la asignación de recursos, con que esos recursos cumplan el objetivo para el cual son destinados, que ese es otro problema que tenemos aquí en Colombia, que muchas veces sí se han asignado los recursos, pero los recursos no llegan. Debe asignarse dotación tecnológica, salas de experiencia, recursos que permitan que los docentes puedan innovar y usar recursos digitales en sus procesos de enseñanza. Por supuesto que también tiene que haber un interés por parte de los docentes en capacitarse de manera autónoma, recibir formación, estar pues actualizados, salir un poquito de la zona de confort que implican los métodos tradicionales, pero creo que antes que pues hay una responsabilidad también de parte de las autoridades. Y de los directivos creo que pues el trabajo de gestión institucional que hay que hacer y sobre todo diría yo que sería muy importante poder gestionar la cooperación interinstitucional, porque muchas veces es difícil esperar a que de pronto de parte del Ministerio de Educación no sé, nos den una sala de tecnología con, pues, con todos los juguetes, como se dice popularmente, pero digamos sí muchas veces se podría contar con el respaldo de otras instituciones, por ejemplo universidades, empresas, que podrían estar interesadas en que los estudiantes pues también adquieran estas competencias, porque en última son estos estudiantes los que luego van a continuar su proyecto de vida, ya sea dándole continuidad a sus procesos de formación educativa o en el mundo laboral, y hoy en día para todo se requiere competencias digitales. Yo creo que hace falta también que los colegios se vinculen un poco más con otras instituciones para poder fortalecer esta parte. Listo, profesor Andrés. Quiero agradecerle. Sí, muchísimas gracias por compartir sus reflexiones, por esos Pues, aportes que nos permiten comprender mejor esta problemática y de cierta manera, pues, aportar, ¿no? Aportar, uy, se nos va a cortar la reunión. Aportar en lo que serán las necesidades de de nuestros estudiantes a futuro. listo, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, Andresito, muchísimas gracias. Feliz tarde, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.